Muy buenos días, felicidades en el nombre del Cristo y en su gracia infinita, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestros espíritus, para que así seáis partícipes de la luz y con ella vuestra vida sea próspera y plena. Amén. En esta mañana compartiremos la edición 255 de Superando Nuestros Límites, ya que sintetizaremos unos mensajes anteriores, pero le daremos más profundidad. En esta mañana, ciertamente, mi anhelo es compartir con ustedes una base, un fundamento, para confirmar así y dar profundidad a lo mucho que hemos compartido e instruido desde nuestro espacio Superando Nuestros Límites, transmitiendo el conocimiento crístico, develador y gnóstico que nos permite a nosotros lograr vivir dentro de nosotros en su dimensionalidad exacta la vida, la muerte y la resurrección y ascensión de nuestro Cristo interior. A eso es que estamos llamados y en eso es que hemos formulado cada compartir de este programa y de este canal. Ahondando en sí en la enseñanza, el argumento es el siguiente. Siempre se ha separado los misterios antiguos de los alquimistas del esoterismo crístico. Ese desmentir, esa confusión, ha sido por las grandes masas que pertenecen al círculo exotérico de la humanidad. Es decir, a lo que se conoce como la mayoría, como las masas, como el conglomerado humano. Entonces, esa enseñanza crística de ese círculo de la humanidad es, dijéramos, lo cultural, lo histórico, lo literal y cierto nivel devocional. Y es respetable, es necesario, es maravilloso. Sin embargo, existe el cristianismo en un segundo círculo, que se conoce como círculo mesotérico o círculo medio de vivencia del Evangelio y de comprensión o de estudio, que pertenece, dijéramos, a los aspirantes a la luz, que pertenece, dijéramos, al discipulado, en principio, de los misterios menores, pero ya esta escala no pertenece a las masas humanas. Ya esta escala pertenece a aquel que está trabajando sobre sí mismo en los principios crísticos formulativos, como es el morir en sí mismo, el negarse a sí mismo, el nacer en la cruz y en el de luchar por la humanidad doliente. Este nivel tiene, dijéramos, niveles varios dentro del mismo. Lo que quiero decir es que el cristianismo que conoce las masas humanas no es el real en el sentido fenoménico de la palabra, porque no comprenden al Cristo íntimo, porque no comprenden al Cristo en sustancia, porque no comprenden al Cristo Salvador dentro de uno mismo, sino que comprenden en el culto, en el dogma, dijéramos, el fanatismo. Pero esto es respetable, esto está bien, dentro de ese círculo. Por eso existe el círculo mesotérico, pero más profundamente existe, este círculo mesotérico se caracteriza, dijéramos, por análisis de otro nivel. Entonces aquí intervienen varios estudios, o sea, ya no solamente se estudia el cristianismo histórico, sino que se estudia el cristianismo, dijéramos, prenóstico o gnostizante. Pero sin embargo no se ha llegado al esoterismo puro del cristianismo, que es el cristianismo gnóstico. Es decir, el de los iniciados verdaderos que pertenecen a la orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem. Entonces tenemos 3 círculos del cristianismo en la humanidad. Entonces el tercer círculo
es aquel que dice el Cristo, que estaba reducido a muy pocos seres, e incluso se los dio a entender a los discípulos, que eran 12 y que después eran 70, porque él les dice la aclaratoria, que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan, porque esa enseñanza que él está dando era de niveles sobre niveles. Entonces, eso mismo lo aclara él en algún verso de la Biblia que no tengo tiempo en este momento de leer, pero que ciertamente está, porque lo he leído. Es decir, el Cristo nos deja como enseñanza de que la enseñanza crística verdadera está es en espíritu, está es en parábola, está es en metáfora, y que él lo está realizando de hecho, pero nadie entiende, nadie comprende, porque teniendo ojos no ven, repito, y teniendo oídos no escucha. Así está dicho por él mismo. Entonces, este tercer nivel, que es el nivel cristiano esotérico, no exotérico, pertenece a un grupo mínimo de personas. Y las enseñanzas las reciben en las dimensiones superiores de la naturaleza, en ese segundo, primero y tercer cielo de que habla Pablo de Tarso. Es decir, pertenece a la iniciación cristiana o al que conoce ese principio Vajrayana del cristianismo gnóstico primitivo, que está siendo develado por nosotros desde el año 1948. Entonces vemos aquí la confirmación en la palabra de Juan de Patmos, en su revelación o en el Apocalipsis, cuando dice en el capítulo 21, rápidamente, verso 9, y vino uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones que estaban llenos de las 7 últimas plagas, y habló conmigo y dijo, ven acá, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. De modo que me llevó en el poder del Espíritu a una montaña grande y encumbrada, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios. En este caso no está hablando de la Jerusalén terrenal, de esa que se pelean tirios y troyanos, no. Está hablando de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén como templo de Dios dentro de nosotros, porque así como existe la Jerusalén celestial como esposa del Cordero, que es el planeta Tierra en su purificación, también simboliza la Jerusalén celestial del hombre verdadero, que está descrito en los primeros 7 capítulos de este Apocalipsis. Continúa. Su resplandor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, que brillará con claridad cristalina. Entonces aquí vemos que aparece la palabra piedra. Simbólicamente aquí Juan de Patmos está hablando sobre la piedra cúbica de Yesod de los cabalistas. Y la cábala es el alma de la Biblia nuestra o hebraica. Pero en esa metáfora semejante, cuando él hace semejante poéticamente con la piedra, también viene a nuestra mente como correspondencia mental de la sabiduría antigua, la piedra filosofal de los antiguos alquimistas. En este caso, alquimista es aquel que se transforma, es aquel que transmuta, es aquel que cambia constantemente. Y el Cristo nos llama a nosotros a cambiar, a renovarnos, a restaurarnos, a perfeccionarnos. Lo que no cambia no puede perfeccionarse. Lo que cambia en octavas superiores cada vez más exigentes se perfecciona. Pero esto está en manos de Dios. Está claro que es el perfeccionador. En todo caso, aquí está hablando Juan de Patmos de la piedra filosofal y que el Cristo la menciona en todo su evangelio como la piedra que desecharon los mercaderes del templo, que desecharon los constructores del templo y que desecha cualquiera que le da la espalda al Cristo íntimo.
Entonces, aquel que le da la espalda al Cristo íntimo, rechaza la piedra. Y el que rechaza la piedra es un anticristo. ¿Por qué? Porque no acepta el Cristo como Salvador, que es la piedra, que es la roca de salvación. ¿Por qué? Porque para que el Cristo tome posesión de nuestra vida y se exprese en nosotros, necesita de la Jerusalén celestial edificada dentro de nosotros. Y esa edificación es el templo, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el templo necesita ser edificado dentro de nosotros, construido como una gran obra, como una obra preciosa, y comienza con la piedra. Entonces, esa piedra es el Cristo, nuestro Salvador, en esencia, que después va creciendo dentro de nosotros y se va desarrollando a través de la pasión, a través del drama cósmico, sí, para perfeccionarse absolutamente. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque es cierto y de gran certeza lo de la piedra filosofal. ¿Por qué? Porque la piedra filosofal contiene el fuego filosofal, o lo que se conocía como el fiat lux o el fósforum del electrum. Entonces, la piedra contiene el fuego. Por eso el Cristo le dice a Pedro que es cefa, que es piedra, y que edificaría allí el templo. Pero él también dijo que para crear el templo había que derrumbar ese templo que estaba ya de piedra. Cuando le dijeron que eran las piedras preciosas del templo, él dijo, ese templo hay que derrumbarlo y lo edificaré en 3 días. Por eso fue que lo condenaron. Por eso fue que Caifás, cuando lo entrega, él se rasga la vestidura porque hizo testificar contra él en ese sentido de palabra o en ese testimonio de que él había dicho que destruiría y derribaría el templo. Sí, pero él se estaba refiriendo al templo externo, al templo materialista, al templo de las teorías, al templo de los negocios que hemos hecho con la religión. Entonces, ese templo simoníaco de vendedores, de santificadores, de mercaderes del templo, hay que derribarlo. Así lo dijo el Cristo. Y sobre esa ruina, después de limpiado, se va a edificar la Jerusalén celestial. Eso es así, y por eso lo crucificaron. Entonces, si nosotros no comprendemos eso, no somos cristianos. No. Bueno, somos creyentes, sí. Somos evangélicos, sí. Somos lectores de la Biblia, sí. Somos esto y aquello, sí. Pero cristianos verdaderos no, porque desconocemos los misterios crísticos que pertenecen al círculo consciente o al esoterismo puro del cristianismo gnóstico verdadero, o lo que se conoce como el Vajrayana del cristianismo. En todo caso, continúo. Tenía un muro grande y encumbrado, y tenía 12 puertas, y a la puerta 12 ángeles, y había nombres inscritos que son los de las 12